Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con gran gusto esta mañana el candidato a diputado por el Partido Socialista, Gonzalo Sibila. Buen día, Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día, Daniel. Gracias por la invitación. A ti, bueno, savia nueva para viejos robles, digamos, ¿no? Atendiendo a los años que tiene el socialismo aquí en Uruguay. ¿Qué edad tienes? 29 años. 29 años, bueno, y con posibilidades de acceder a la Cámara de Representantes. En ese desafío estás. Lo asumes entre una cantidad de compañeros seguramente que postulaban al cargo, por decirlo en esos términos. Sí, es un equipo de trabajo que además venimos trabajando juntos desde hace tiempo en otras tareas militantes, que tenemos un sentido de por qué también estamos disputando estos espacios para llevar adelante determinadas ideas, y lo hacemos con sentido militante. Es una tarea militante más. Bueno, el Partido Socialista, que ha observado seguramente algunas circunstancias que les obligaron a marcar rumbos, ¿no? O sea, de la ortodoxia al pragmatismo, ¿puede ser como una definición, una síntesis de este tránsito actual? No lo definiría así. Creo que en realidad hay un núcleo de ideas, de principios, de valores que rigen la vida del partido, que le dan sentido a la organización y que uno va recreando las prácticas políticas en función de los contextos históricos en los que les toca actuar, ¿no? Así que no creo que sea abandonar las ideas fundacionales o los principios del partido para adaptarse a la realidad, sino en todo caso ver cuáles son los métodos, los medios y también las propuestas y ejes concretos de trabajo en cada momento para tratar de aproximarnos a nuestros objetivos. Bien, hubo de resolverse de cualquier modo una interna que marcaba claramente posiciones, no digo antagónicas, pero que contrastaban en el rumbo. ¿Eso hoy está laudado, digamos, en el Partido Socialista? Sí, está laudado porque esta es la dinámica de la vida interna de nuestra organización todo el tiempo. En realidad el partido es una organización grande, muy discutidora, que siempre tiene este tipo de instancias en las cuales resuelve democráticamente además la integración de sus listas, de sus direcciones políticas, y bueno, nos atenemos a la soberanía de nuestros militantes, congresos, convenciones, que son las que definen. Bueno, ¿cómo asumen el hecho de militar en momentos de crisis de militancia? Porque eso, que además afecta a todos los partidos, es un dato hoy incontrastable, pero en el caso del Frente Amplio, asumiendo además aquello del comité vacío, de la ausencia muchas veces del calor de la gente que supo tener en otro momento, circunstancias de divisiones internas, de jerarcas procesados, aún así hay que salir. Hay que salir. Yo creo que hubo un tiempo en la década de los 90, sobre todo después de la caída del muro, de deslegitimación de la política, de consolidación de una idea de que más o menos era todo lo mismo y no había posibilidad de construir alternativas. Eso caló hondo, replegó al espacio privado también a la sociedad, y volver a reivindicar la política para nosotros es una tarea fundamental. El ejercicio del gobierno, la institucionalización en el Estado, también produce cierta despotenciación política en la sociedad, y bueno, estas son etapas también fermentales porque volvemos a construir una militancia que necesitamos para la acción política permanente, no solamente para las etapas de campaña. Bueno, una elección abierta, según coinciden varios analistas, y allí ustedes han asumido el desafío del casa por casa. ¿Buscando a quién? ¿Aquel frente amplista enojado, como se ha dicho? Buscando a algún militante que pueda no estar hoy entusiasmado con la militancia política. ¿Hay mucho de eso? ¿Les consta? Hay algunos. Creo que no es bueno negarlo, digamos. Hay que ir al encuentro de esos compañeros. A veces de repente sienten que nosotros, los dirigentes o el frente, se alejó de ellos y no ellos del frente. Ese es el principal reproche, digamos. Y eso a veces se encuentra, y es importante recomponer ese vínculo para adelante, no solamente para la etapa electoral. Y después ir a la búsqueda de todos los ciudadanos para llegarles con el mensaje político que nosotros entendemos es lo más trascendente de este momento, que es que se dirime esta elección entre dos modelos de país, dos proyectos de país que son antagónicos y que es importante tomar partido. Antagónicos, no complementarios. No creo que sean complementarios en términos del rumbo, de la orientación de las políticas públicas. Obviamente todos esos proyectos tienen lugar en la sociedad, eso también hacia la democracia, pero nosotros entendemos que nuestro proyecto es el que expresa a las grandes mayorías y queremos continuar por esta senda de crecimiento con inclusión, de búsqueda de igualdad, de solidaridad, de libertad. Bien, los otros programas son pompitas de jabón que explotan, dijo Álvaro García del Partido Socialista. ¿Coincides con ese diagnóstico?
comparto que hay muchas pompitas de jabón por ahí. Sí. Hay mucho marketing en esta campaña, es una herramienta que se puede utilizar, pero a veces uno rasca y no encuentra las ideas de fondo. Creo que las ideas están, que los proyectos de país existen. Yo no digo que la derecha en este país no tenga proyecto, lo tiene. Lo que me preocupa es que a veces ese proyecto no se explicite, porque creo que lleva a la confusión. Creo que los ciudadanos tenemos que tener todos los elementos arriba de la mesa para ver realmente cuál es la opción política que hacemos. ¿Qué aspecto de lo que hoy tú denominas como derecha está oculto o no se exhibe públicamente para evitar lo que podría llegar a ser el temor de la gente? ¿Cuál es el aspecto de esos programas que más te inquieta hoy? Hay un aspecto sustancial que en realidad yo lo encuentro en un registro de discurso que siempre me ha llamado la atención. La derecha en este país viene hablando desde hace tiempo de la eventualidad de una crisis en el Uruguay. Incluso acusándonos de no preparar el terreno. Y yo digo, ¿qué sentido o qué necesidad tienen partidos que fueron los principales gestores de las crisis en Uruguay y que son ante la gente todavía responsables de esas crisis, que estén hablando de eso, ¿no? Que traigan a colación de la memoria de la gente? ¿Pero tú qué dices, Gonzalo, que de pronto están preparando el terreno para un ajuste? Yo creo que están preparando el terreno para un ajuste. En realidad creo que los sectores sociales que sustentan a esos partidos políticos tienen un temor, que es ¿qué haría el Frente Amplio en una circunstancia de un contexto menos favorable desde el punto de vista de nuestra producción en el mundo, etcétera? Y creo que están convencidos de que ellos resguardarían mejor sus ganancias, sus intereses, y nosotros defenderíamos, en definitiva, la inclusión social, el avance y el crecimiento de toda la sociedad y no solamente de algunos sectores. ¿No vale entonces esa precisión, a veces enfática, de los otros candidatos en cuanto a que no habrá, por ejemplo, ese temido ajuste fiscal? ¿No les conforma simplemente eso? Y no, porque aparte hay un discurso, Daniel, que nosotros percibimos contradictorio, ¿no? Por un lado, planteos de llevar adelante políticas que implican un gasto, una erogación; por otro lado, una crítica al déficit fiscal; por otro lado, decir la carga impositiva hay que bajarla. Entonces uno no entiende, si hay que bajar la carga impositiva, hay que llevar adelante políticas que tienen costo y además hay que bajar el déficit fiscal, es una cuenta que no cierra por ningún lado. En algún lugar el ajuste se tiene que procesar. Bien, las mayorías están comprometidas también de acuerdo a los escenarios que están trazando los analistas. ¿Eso no obligaría a un cambio en la actitud del futuro parlamentario, por ejemplo, del Frente Amplio? Yo creo que el Parlamento tiene un componente muy fuerte de negociación, de articulación política entre distintos sectores y obviamente también de conformación de opiniones y decisiones políticas de las bancadas de cada uno de los partidos, ¿no? Entiendo que el escenario va a ser un escenario de mayorías parlamentarias para el Frente Amplio. Nosotros estamos trabajando con ese objetivo y si no lo fuera, vamos a trabajar por llevar adelante nuestro proyecto de país, buscando los acuerdos y las aproximaciones que sean necesarias, pero resguardando siempre la orientación de nuestro proyecto político. O sea, no les pesa el hecho de generar acuerdos, pero entienden que la mayoría va a estar dada el 26 de octubre. ¿Están convencidos de eso? Yo estoy convencido de que... A pesar de los análisis, de las encuestas... Estoy convencido de que las eventualidades o las posibilidades existen de todos los tipos y colores en esto, pero nuestro objetivo es ese y yo creo que es un objetivo lograble y me parece además trascendente para llevar adelante nuestro proyecto político. Bien, Gonzalo, ¿tendrás una agenda, más allá de la impronta personal, una agenda propia o será parte de lo que resuelva la bancada parlamentaria del Frente Amplio si finalmente resultas electo? Y hay un componente sustancial de la política para nosotros que es lo colectivo, justamente, ¿no? Discutimos colectivamente, tenemos un programa de gobierno, no son agendas, es un programa sustantivo con una orientación, con propuestas. En ese marco nos vamos a mover. ¿Cuál es la diferencia entre un programa y una agenda? Porque estás aludiendo a lo que es la agenda de gobierno del Partido Nacional. Sí, la diferencia es que un programa es una concepción integral del país, ¿no? Es una concepción integral para un momento determinado. Las agendas son iniciativas concretas. Para nosotros las agendas están contenidas dentro de un programa que reivindicamos como tal, que para la izquierda en este país siempre ha sido muy importante. Y te decía, en ese marco nos vamos a mover, obviamente también potenciando los perfiles sectoriales y personales que favorezcan al proyecto. Y desde ese punto de vista creo que tenemos mucho para aportar. Yo en particular, en clave generacional, quiero trabajar mucho la cuestión de los jóvenes, de los derechos de los jóvenes, de las posibilidades de participación política y participación social de los jóvenes, de promoción de esos sectores. Ahora, sin ir más lejos, estamos atravesando una campaña por la baja de la edad de imputabilidad y uno se pregunta
cómo los partidos que proponen esto no propusieron, por ejemplo, la baja de la edad para votar, ¿no? Es una cabeza extraña la que propone la posibilidad de ir a la cárcel y no la posibilidad de ejercer determinados derechos a la misma edad. Bueno, ellos hablan también de una reforma integral que transitaría también por ese camino en otra instancia. Sobre ese punto, Rodríguez Zapatero llega a Uruguay, es convocado por el Partido Colorado y de hecho se dice luego por parte de Pedro Bordaberry y de quienes sostienen hoy la postura del sí a la baja, que se sigue el modelo implementado exitosamente en España por Rodríguez Zapatero, socialista él. Sí, eso fue una operación política, Para obviamente legítima en una campaña electoral. ¿Lo engañaron a Rodríguez? ¿Lo trajeron engañado? Yo creo que no lo trajeron engañado. Yo creo que Rodríguez Zapatero se prestó a eso, no conozco los motivos. Tuve la posibilidad de tener un intercambio frente a frente con él y se lo dije. ¿Qué señaló? O sea, ¿que fue un diálogo o simplemente un reproche? Él lo que señaló es lo que públicamente trascendió, que él en realidad venía a defender las políticas de su gobierno, que es un gobierno que ya no existe, digamos, al Uruguay, que lo habían invitado y que él concurría. Nosotros le señalamos el momento y la incidencia que estaba generando en la campaña electoral y le dijimos, tú sos un actor político, sabés lo que haces, no hay explicación que nos convenza de que no sabías qué estabas haciendo, ¿no? ¿Hubo malestar fuerte con Rodríguez Zapatero? Sí, hubo un malestar fuerte porque él proviene de una organización que es hermana del Partido Socialista, del Frente Amplio del Uruguay, que es el Partido Socialista Obrero Español, que más allá de las derivas que ha venido teniendo, es una organización con la que nosotros entendemos podemos tener un diálogo franco y aparentemente ni siquiera su partido tenía muy claro que venía a ser Rodríguez Zapatero al Uruguay. Bien, pero miente entonces Pedro Bordaberry, por ejemplo, cuando señala que lo que se está transitando con esta reforma constitucional es lo que dio resultados en el gobierno de Rodríguez Zapatero. Bueno, eso el propio Rodríguez Zapatero lo desmintió de alguna manera, ¿no? El tránsito de España en materia de políticas de seguridad no tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad penal, que es en definitiva lo único que queda de este proyecto de reforma que está planteando Bordaberry y otros sectores de la derecha uruguaya. No obstante eso, creo que lo que se buscó fue legitimar con un actor internacionalmente reconocido como progresista una propuesta bastante reaccionaria. Y bueno, ahí el interpelado en realidad es ese actor supuestamente progresista que viene a legitimar la propuesta de la derecha, ¿no? Bien. Bueno, hay algunos estudios que indican en América Latina que hay una disconformidad no con, sino en democracia, no con el sistema que es el mejor de todos, sin dudas, perfectible y todo lo demás, lo que ya se sabe y lo que ya se ha comentado tanto, pero en democracia sí, porque entienden que a veces las expectativas no se cumplen. Yendo al caso concreto de nuestro país, hay más empleo, menor pobreza, casi ha desaparecido la indigencia, pero persisten algunas inequidades, o sea, ese tramo, ese tejido social aún continúa desgarrado, hay algo así como 170.000 personas en situación muy vulnerable. ¿Debe transitarse de otro modo por parte de un gobierno progresista si efectivamente renuevan el tercer mandato? Yo creo que la cuestión es la intensidad y la profundidad de la democracia, ¿no? Que la sociedad se sienta parte de los procesos políticos y no un actor que solamente legitima a un gobierno cada 5 años. Ahora, eso dicho está muy lindo, pero ¿cómo se hace carne en la gente? ¿Cómo se afirma ese concepto? Yo creo que se hace carne fortaleciendo las organizaciones políticas desde la base, en el territorio, en los frentes sociales, trabajando desde el gobierno por incorporar a la sociedad civil a la toma de decisiones, por incentivar la participación de la gente, y se hace carne también poniendo en discusión al poder en la sociedad, ¿no? Interpelando al poder, aún el poder del Frente Amplio en este caso. Al poder en general. Yo creo que el gobierno es un componente del poder, pero el poder en una sociedad circula y es bastante más que el gobierno. Hay un poder económico, por ejemplo, poco disponible a la democracia, sobre el cual la democracia parece que no tuviera mucha incidencia. A ver, ¿cuál, por ejemplo? En general, el sistema de poder económico, ¿no? La concentración del poder económico, toda la rosca que se genera en torno a eso, tiene que ser discutida públicamente. Creo que una democracia se fortalece cuando es el pueblo, la sociedad, la que puede discutir en general todos los factores de poder. El poder empresarial, por ejemplo, hoy, desde tu punto de vista, escapa, digamos, al necesario control democrático. El poder empresarial, por ejemplo, forma los precios en el Uruguay. Eso es así en un régimen que tiene un componente muy fuerte de mercado, ¿no? Siempre el Estado intenta regular
para que no se produzcan abusos respecto de la sociedad. Pero vos, por ejemplo, ahora cuando me preguntabas sobre posibles iniciativas a llevar adelante desde el Parlamento, creo que algunos temas centrales a trabajar son los temas vinculados a los precios, a la usura. Intervencionismo. A los préstamos. No digo intervencionismo al viejo estilo estatista, digamos. Digo potenciar las capacidades de control y de protección de los derechos de las personas frente a algunos pocos sectores que forman precios y determinan la orientación de muchas cosas que inciden en la vida de la sociedad, en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, la agenda, como decíamos hoy, transitó en esta instancia bajo el gobierno de Mujica en aquello de la agenda social, de derechos. ¿Cuál debería ser la agenda del Frente Amplio en el próximo periodo? Yo creo, Daniel, que eso de la agenda de derechos está bueno, pero que nosotros tenemos que poner también en la discusión colectiva de qué se trata esto de los derechos, ¿no? Son derechos, pero son compromisos también. Son compromisos con una sociedad que se construye colectivamente. No se trata solamente de portar derechos individualmente, sino de comprometerse con la construcción de una sociedad mejor, también a partir de esos derechos que se reconocen. Entonces, creo que potenciar la agenda de derechos es seguir trabajando en todos los temas vinculados a la ampliación de las libertades y de los derechos de las personas, pero también es trabajar sobre la conciencia y la responsabilidad que implica ser parte de un colectivo social. Bien, Gonzalo, ya estamos llegando al cierre. Me gustaría detenerme, por ejemplo, en lo que es la consideración desde el Frente Amplio de algunas circunstancias como el uso de recursos para la publicidad de empresas monopólicas. ¿Han fijado, como jóvenes del Frente Amplio, postura sobre este punto? A ver, hay todo un discurso en relación a esto sobre lo que gastan las empresas públicas, por ejemplo, en materia de publicidad. Creo que hay que analizar un poco la composición de ese gasto, ¿no? Las empresas públicas fueron duramente cuestionadas en este país, en algún momento se las quiso privatizar. Hoy creo que todos los partidos reconocen que son un factor fundamental del desarrollo. Yo a algunos les creo poco, porque nunca las quisieron. Lo cierto es que las empresas públicas tienen que marcar presencia, los ciudadanos tienen que conocer qué es lo que las empresas públicas hacen. Eso es parte de su responsabilidad social también. Y con este componente presupuestal que destinan a la publicidad, por ejemplo. Creo que eso hay que estudiarlo en cada caso, ¿no? Me parece que generalizarlo sería un error, que hay que estudiar en el caso de cada una de las empresas públicas cómo gasta, cuánto gasta y qué resultados o qué implican esos gastos en términos de la responsabilidad social de esa empresa. Bien, por interno, con esto de las redes sociales, la lata suena, y vas a ver por qué. Dice, si lo importante es que gane una tendencia interna o que acumule el Partido Socialista, ¿por qué dejaron a diputados como Bango, Bernini y Laurnaga más atrás en la conformación de la lista? Porque eso es la democracia también, ¿no? Es la rotación, es que los compañeros asumamos distintas responsabilidades y roles. Los compañeros que se mencionaron recién fueron grandes parlamentarios, están en la lista del Partido Socialista. Yo espero que sean parlamentarios en el próximo periodo también y que el partido vote muy bien. En el lugar que ocupan actualmente estas personas aludidas, ¿es posible que alcancen? Sí, es claramente posible. Nosotros nos hemos puesto objetivos que incluyen que estos compañeros estén en el Parlamento. Ahora, ¿y su gestión no merecía otro lugar en las listas? Yo creo que la gestión de los compañeros en un determinado lugar de militancia no se valora manteniéndolos necesariamente en ese mismo lugar o promoviéndolos a un lugar superior. No concibo la política como una carrera y creo que en definitiva resulta un poco paradojal que a veces se demande aire, renovación, recambio, disponibilidad de las organizaciones políticas a la democracia, que la gente no se atornille en los sillones, etcétera, y que cuando hay un cambio, una incorporación de gente nueva, una combinación de recambio y experiencia, eso se cuestione como diciendo, ay, los tiraron al bombo. No es así, no es así, nosotros no lo vivimos así y los compañeros no lo viven así porque son parte de una construcción colectiva y se sienten parte de esa construcción. Bien, Gonzalo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Daniel. Gonzalo Sibila, candidato a diputado por el Partido Socialista Frente Amplio. Pausa y seguimos adelante en Teleguantán.